Saludos mis pequeños, el día de hoy vamos a trabajar el tema la palabra, lexema y afijos. Un tema que nos va a llamar mucho la atención, sobre todo porque así vamos a conocer aún más acerca de nuestro interesante vocabulario, nuestro idioma castellano. Para iniciar esta sesión, primero les voy a pedir que ustedes observen con mucha atención. ¿Qué es lo que estamos observando allí? Correcto, ¿no es cierto? Ahí se ve muy bien un trozo de carne. Noten ustedes un detalle particular en la palabra, ¿no? Está resaltada una parte de ella y otra también, ¿no? Es decir, que está dividida. Bueno, pues vayamos a la idea que empezamos con esta sesión. En este trozo de carne y la palabra carne, vamos a relacionarla con una persona que se encarga de venderlos o en un lugar donde las podemos encontrar, ¿no? Donde papá, mamá la compra, ¿no? Para que la lleve a casa. Ese lugar se llama carnicería. Noten ustedes la palabra carnicería y noten ustedes la palabra carne. Sigamos. Así como hay un lugar donde se vende, pues hay una persona que se encarga de atender la venta de este producto llamado carne. Se llama este señor carnicero, ¿no es cierto? Que es el que se encarga de cortarla, de prepararla y de venderla para que llegue a nuestras mesas, ¿no? Y por último vamos a ver una tercera relación de esta carne. Así como hay un lugar y hay una persona que se encarga de procesar y venderla, también diríamos que hay un cierto animalito, ¿sí?, que se alimenta de este tipo de producto, ¿no?, de manera natural, que es el carnívoro. Bueno, también como nosotros, de alguna forma, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta relación que acabamos de hacer? Noten ustedes, más allá de las imágenes, las palabras. Carne, carnicería, carnicero, carnívoro. Si ustedes notan en las palabras, hemos destacado dos partes. Una que está pintada de azul, si relacionamos todas las palabras, y la otra que es aquella que está pintada de rojo. Con esto estamos señalando que aquí, en este grupo de palabras, carne, carnicería, carnicero, carnívoro, hay partes que se repiten, como ven ustedes, y partes que no se repiten, que varían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estamos analizando las partes que tienen las palabras. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Y para ello vamos a iniciar con este concepto llamado morfología. ¿Qué es la morfología? Pues bien, es la rama de la lingüística, es decir, es una ciencia de la lingüística es una ciencia de nuestras palabras, del vocabulario, de la lengua, del idioma, y tiene una rama, una ciencia que le ayuda a estudiar la estructura interna de las palabras. Dicho de otra manera, es una ciencia que estudia las partes que tiene una palabra. Las partes de las palabras son estudiadas por la morfología. Así tenemos que, por ejemplo, tenemos la palabra destornillador. Noten ustedes, destornillador. Esta palabra destornillador tiene partes que son estudiadas por la morfología. Y la morfología nos va a decir que la palabra destornillador está conformada por tres partes, como vemos aquí, ¿no? Destornillador. Ojo, no estamos hablando de sílabas, hablamos de otro elemento, que lo vamos a conocer como morfemas. Pero dicho de una forma más directa, más exacta, estas palabras tienen partes llamadas lexema, prefijo y sufijo. Aquí están las partes que constituyen esta palabra y cualquier otra palabra que vayamos a analizar. Es decir, que estas palabras podrán estar formadas por prefijos, por lexemas o sufijos. Estructura interna de la palabra. Debemos señalar, además,
que el prefijo y el sufijo son, en otras palabras, también los llamados afijos. Entonces, podríamos decir también que una palabra está formada estructuralmente en partes por lexemas y por afijos. Y estos afijos pueden ser prefijos y sufijos. Vamos a estudiarlos con mayor detenimiento, no sin antes señalar que hay palabras que solamente pueden estar formadas nada más por lexemas. En otras palabras, no tienen afijos. Quiere decir que no tienen un prefijo o que no tienen un sufijo. Por ejemplo, la palabra pez tan solamente es un lexema, no tiene un prefijo ni un sufijo. La palabra sol, la palabra bien, la palabra cruz y otra lista de palabras que seguramente tendrán las mismas características. No tienen prefijo ni sufijo, es decir, no tienen afijos, pero sí tienen lexema. Pero para entenderlo más, vayamos a conocer qué viene a ser cada una de estas partes. Estructura de las palabras. Aquí los tenemos. Y vamos a comenzar con el elemento central de una palabra, el lexema. El lexema es la parte invariable, es la parte invariable, quiere decir que no varía, no cambia. Esto tiene que ver en todo un conjunto de palabras donde aparece esta parte de la palabra, ¿no? Este lexema contiene lo que se conoce como el significado principal de la palabra. En esta parte de la palabra está esa idea que nosotros tenemos de una palabra. El significado que está contenido en una palabra está en el lexema. Quiere decir que en las otras partes hay otra información. A este lexema, por ser el elemento central, principal, invariable de la palabra, ¿sí?, se le conoce como raíz. De allí que se diga a esta parte lexema o raíz. Veamos los ejemplos que tenemos aquí abajo. Pan, panadera, panera. 3 palabras. Lo que vimos hace un momento en carne, carnicero, carnicería, carnívoro. ¿Notaban ustedes que había una parte que no cambiaba? Pues aquí está. Vemos la misma situación en este ejemplo. Pan, panadera y panera, como pueden ver, tienen entre las 3 palabras una parte que no cambia, invariable. ¿Por qué razón? Porque en ellas está el sentido de cada palabra. El pan es ese elemento, es ese alimento, mejor dicho, que todos consumimos casi a diario, hecho en base de harina, agua y sal, horneada. Ese es el pan. ¿Y qué es la panadera? Bueno, ya no es el mismo pan, ¿no es cierto? Pero es una persona que vende este pan. ¿Ven que está relacionado con el mismo sentido, con el mismo significado? ¿Y qué es la panera? No es el pan, por supuesto. Es un objeto, un canasto, un cesto, donde este pan se coloca, se guarda. ¿Tiene relación con el alimento? Por supuesto. Como podemos ver, en estas palabras, su raíz mantiene el significado principal de la idea, ¿no? Y lo demás complementa para variar en otros sentidos que van formándose a partir de una palabra central o principal, que en este caso es pan. Lexema o raíz. El prefijo es aquel morfema que va antes de la raíz o del lexema. Es decir, el lexema tiene un elemento que se encuentra antes de él y este se llama prefijo. Este prefijo diría adicionalmente que no tiene un significado específico ni principal, sino más bien es un significado complementario, secundario. Veamos. Si digo contradecir, lo central está en decir, solo que estoy añadiendo adicionalmente en el significado que lo que se dice es diferente. Por eso, contradecir. Desenvolver es lo contrario a envolver. Está dando la idea de que si voy a envolver quiere decir encerrar, guardar, y desenvolver significa destapar, quitar la envoltura. Inhumano
¿no? Al significado central de humano le agrego el prefijo in, que quiere decir todo lo contrario. Por lo tanto, el inhumano no tiene cualidades de un ser humano, se comporta como si fuera no un humano. El segundo o el tercer elemento que vamos a ver en esta estructura es el sufijo. Como podemos ver, si el prefijo va antes del lexema o de la raíz, ¿qué lugar tendrá el sufijo? Muy bien, este sufijo va después. Haciendo la corrección del caso, van después de la raíz o del lexema. Entonces, vamos a observar en estos ejemplos, aquí en rojito, este elemento llamado sufijo, que va después. Haciendo la corrección, después. Librería. Noten ustedes que el sufijo dice ería, ero, ista, pero que está pegado al lexema o raíz. Librería o ería para formar con libro lo que es un lugar donde se venden estos libros. Ero para formar con costura al costurero, el que hace las costuras. Ista para juntarlo a máquina y sacar la idea de persona que gobierna, ¿no? O maneja la máquina. Muy bien, entonces de esta manera tenemos que en una palabra hay un lexema, tiene un prefijo y también un sufijo. Partes de la palabra. Aquí vamos a trabajar en este ejercicio que les dejo a ustedes la actividad que viene a continuación. En la primera pregunta te pide, escribe la palabra que identifica cada imagen. Luego subraya la raíz o lexema. Por ejemplo, que tenemos aquí en esta primera imagen. Una persona que la vemos en una actitud muy dinámica, ¿no? Muy activa. ¿Quién es? Un corredor. ¿Cuál será la raíz de esta palabra corredor? Para eso pensemos. Esta persona está corriendo. Corre. Y como corre, es un corredor. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la raíz? Muy bien. La raíz es corre. Y lo ponemos así, colocándole el subrayado y debajo, como corresponde, la parte de esta palabra, lexema, abreviado de esta forma. Muy bien. Y en la segunda pregunta, como ven, tenemos allí algo similar, solamente que ahora buscaremos la raíz, ¿no? Y sus afijos, si es que hay sufijos o prefijos. Muy bien, mis queridos niños, nos estamos encontrando en la siguiente sesión. A cuidarse y saludos a papito y a mamita.